¿Cómo sabemos qué es lo real? ¿Cómo podemos estar seguros de que el libro, el café, la cuchara son reales? A ver, preguntas como estas en la práctica son disparates, pero a nivel teórico especulativo son cuanto menos estimulantes. Persiguen no tener un conocimiento superficial, sino una certeza. Y eso no es cosa banal. De hecho, con este propósito comenzó básicamente la filosofía moderna, cuando en el siglo XVII un pensador, matemático y científico francés llamado René Descartes se preguntó cómo el sujeto, sin guiarse por opiniones ajenas y conocimientos superficiales, puede alcanzar una auténtica, evidente y segura verdad. En otras palabras, se propuso la búsqueda de la certeza del conocimiento, algo que le llevó en un principio a un foso de incertidumbre y escepticismo respecto a todo lo que rodeaba su mente. Y bien, en Ubik asistimos a una odisea parecida. A ver, Ubik es una de las novelas de ciencia ficción más conocidas. Fue publicada por primera vez en el 69 y escrita por, cómo no, Philip K. Dick, un tipo que mezclaba genialidad, locura, anfetaminas y paranoia, y que se ha consagrado como una leyenda dentro del género. Con Ubik estamos sin duda ante una de sus mejores obras. Es uno de sus libros más entretenidos, tiene buen ritmo, cuenta con giros interesantes en la trama, sabe a lo que va y sientes que hay mucho contenido para lo breve que es. Poco más de 200 páginas. Y eso es muy buen síntoma, es que está bien logrado. Y también hay un pozo teórico importante, porque hay una clara inspiración en ideas de autores de la historia de la filosofía. El caso al final es que tenemos un libro que es puro Philip K. Dick. La novela nos presenta una trama, al menos inicialmente, de agentes, espías y contraespionaje, muy a lo thriller de acción, en un mundo bastante similar al nuestro, pero con elementos de ciencia ficción importantes que son los que dan juego en la obra, y especialmente diría que hay dos que son clave. El primero es la existencia de telépatas y antitelépatas, gente que contaría con capacidades psíquicas extraordinarias y que, aunque de primera suena bastante a los superhéroes mutantes, la novela hace un buen trabajo para integrarlo y hacerlo verosímil dentro de su universo, de modo que estos tipos al final aparecen como trabajadores asalariados, sin más. El segundo elemento de ciencia ficción que es fundamental es la existencia de algo llamado la semivida, que será un estado en el que uno estaría muerto, pero a la vez no. Me explico. En el universo de la novela, tras una muerte clínica, algunas funerarias ofertarían la posibilidad de conservarnos criogenizados en una vaina y salvar así nuestra actividad cerebral. De modo que estás muerto, pero tu cerebro y actividad psíquica sigue funcionando, al menos durante un tiempo. Y bien, ya lo que es la trama. A ver, la trama en sí trata acerca de un grupo de antitelépatas que son fatalmente emboscados y aparentemente el jefe muere. O igual no. Igual son sus empleados los que han muerto. O igual tampoco. Igual son ambos. O igual tampoco y en realidad nadie ha muerto y lo que está pasando es que están siendo manipulados. A ver, la cuestión es que no sabemos quién ha muerto exactamente. Es desconcertante y fascinante a la vez. Lo que está claro es que la operación salió mal y que a partir de entonces, poco a poco, los empleados se dan cuenta de que la realidad en la que creen vivir y que creen que es la misma de siempre, empieza a desmoronarse, a fallar. Ven que hay cosas que no encajan. Hay algunos objetos, por ejemplo, que de manera independiente a ellos sufren una regresión y retroceden en el tiempo. Pero no estamos hablando de su constitución, de que un objeto roto vuelve a su estado original de no roto. Estamos hablando de la propia idea del objeto, de modo de que una moneda del 2021 podría retroceder a, por poner una fecha, ser una moneda del 1980. Y no solo los objetos sufren alteraciones, los miembros del equipo poco a poco van cayendo, como si se hubiesen visto de golpe atacados o consumidos por algo. Y esta cosa al final lo que hace es mete una importante sensación de urgencia y tensión en la obra. A estos alarmantes fenómenos, además,
Hay que sumarle otro más y es que parece que alguien desde otra dimensión está tratando de ayudarles y de comunicarse con ellos mediante diferentes manifestaciones, casi tipo la cara de Jesús apareciendo en una tostada. Esta ayuda es clave porque les entrega el Ubik, la cosa que le da nombre a la novela y que será una suerte de spray elixir o a saber, porque no llega a especificarse jamás en qué consiste y de hecho al comienzo de cada capítulo hay como un breve anuncio publicitario de Ubik y cada uno da a entender que es algo distinto. Es muy confuso, pero lo importante del Ubik es que es lo único capaz de detener el proceso de regresión y sus nefastas consecuencias. El caso al final es que los protagonistas no entienden lo que está pasando ni por qué está pasando, y en la medida en que van perdiendo la confianza en los datos de la experiencia y en la constitución de la propia realidad, la bola de paranoia va ganando fuerza y peso casi hasta el final de la obra. Bien, a ver, en Ubik al final tenemos una novela donde se esboza un mundo fascinante y que toca múltiples temas dignos de analizarse. El primero está claro, es el cuestionamiento de la realidad, que es básicamente el núcleo de la obra de Philip K. Dick. Yo diría que consiste en dos preguntas. Una, ¿qué es lo real? Y la otra, ¿cómo sabemos qué es lo real? En Ubik nos encontramos con un caso en el que la realidad está fallando, como si hubieran errores en un programa informático, algo que nos puede recordar fácilmente a la película de Matrix. Llegado a un punto se nos puede presentar a nosotros como lectores una pregunta, que es, ¿está el protagonista loco o es la realidad la que se ha vuelto loca? La situación es espinosa y me recuerda el problema que se plantea en uno de mis favoritos relatos de Borges, el de los tigres azules. Dicho brevemente, en ese relato se nos narra que un tipo descubre unas extrañas piedrecitas, toma un puñado de ellas, pero al poco se da cuenta de que cada vez que trata de contarlas su número ha variado. Unas veces hay más, otras veces hay menos. La cuestión de fondo se asemeja mucho a la del libro de Ubik. ¿Se ha vuelto loco el protagonista o es la realidad? Mucho más satisfactorio y tranquilizador sería para todos y para el propio protagonista creer lo primero, que es que él se ha vuelto loco, porque la segunda opción es mucho más difícil de digerir, que el universo, que la realidad no es tan estable como hemos supuesto siempre y que podría ser irracional. O, más que irracional, funcionar de verdad de otro modo que nosotros desconocemos. Y esto sería terrorífico. Este mismo terror ya es palpable en la duda escéptica de Descartes, al que ya aludí en la introducción, una duda que desencadena en sus meditaciones metafísicas. En esta obra, el filósofo planteó a modo especulativo que hubiese algún demonio encargado de engañarle todo el rato, de modo que lo que él creyera que es verdad fuera en realidad falso. Es su hipótesis del genio maligno. Pero al final da carpetazo a esa idea porque concluye que Dios existe y que éste es garante de seguridad y de verdad. Bien, en Ubik vemos más o menos esto, solo que no hay un genio maligno, no hay ningún dios, pero sí hay alguien que engaña y otro que trata de ayudar, aunque ninguno de los dos es, digamos, omnipotente. Otro tema que me llamó la atención es que hacia la mitad del libro Dick expone y habla explícitamente de la teoría de las ideas de Platón, según la cual los objetos ideales universales tendrían existencia propia, individual y autónoma y serían invariables a pesar de los cambios a los que se ven sometidos en la realidad material. Dick introduce la teoría platónica como hipótesis justificativa de lo que los personajes están experimentando y también la usa para hablarnos de cómo el pasado puede estar latente en los objetos, sumergido pero con posibilidad de emerger, porque puede que a pesar de sus actualizaciones, en un objeto siempre sobreviva algo que conserva la identidad del objeto a través del tiempo y que haya que cierta cosa sea esa cosa. Vamos, es lo que Platón llama esencia. Aunque para ser justos, la cuestión del cambio, la sucesión de formas, que es parte central de la pesadilla que viven los personajes, todo ello, más que a Platón, nos aproxima y apunta a Aristóteles y su teoría del movimiento, del acto y la potencia. Pero es una versión un tanto retorcida y macabra de ella, porque, bueno, al final lo que hace Dick es jugar con ella y le da una vuelta, además. Especialmente es macabra en el sentido de
la combustión espontánea de tiempo que parecen sufrir algunos personajes, o cuando leemos digresiones del tipo que la decrepitud y la senilidad no son una actualización de una forma, sino la consecuencia del vacío generado de una forma cuando ya no puede actualizarse para mejorar, así que solo le queda consumirse. También es notable la exploración que hace Dick de la dicotomía y brecha entre la vida y la muerte. A ver, la semivida la construye como un intermedio, un limbo etéreo entre esos dos extremos. Pero cuando nos ponemos a pensar de verdad en ello, está claro que pertenece más al ámbito de la muerte. Ser y sentirnos un cuerpo que es indesligable de su entorno, entraña componentes fundamentales para lo que consideramos que es la vida. De modo que de retirarnos todo el mundo exterior para quedarnos como mentes flotando en un no sé dónde, todo ello al final tiene muy poco que ver con lo que podemos considerar vida. Aunque la novela no quita que el sufrir se pueda sentir real en el estado de semivida. De hecho, hacia la página 180 hay un episodio que es un tormento. Es el protagonista subiendo unas escaleras de manera agónica y sufrida mientras su cuerpo se va envejeciendo decrépitamente a un modo acelerado. Es doloroso porque es consciente de que está a las puertas de la muerte, pero aún así sigue con la determinación de subir las escaleras. Y Dick logra transmitirnos genial la sensación de pesadez, abatimiento del personaje, aunque a la vez leemos cómo pone todo el peso de su voluntad, de su alma o de lo que quede del trozo de carne en el que se ha convertido para subir aunque sea un escalón más. Además, en esta escena contrasta otro personaje que la acompaña esporádicamente pero sin ayudarle y que se yergue como una figura de arrogancia, de juventud y de vitalidad. Eso mientras, por supuesto, el protagonista se vuelve cada vez más rígido, débil, frío y más solo, porque es un fragmento duro de la novela que deja claro la experiencia tan de pesadumbre, angustia y soledad que puede ser la muerte. Y bueno, la soledad es un tema común en las obras de Philip K. Dick, pero yo diría que en esta es especial porque está multiplicada a la enésima potencia, ya que como los personajes no pueden fiarse de sus sentidos, lo que hay es una soledad de solipsismo, de quedarte solo contigo mismo porque el resto de experiencias que están fuera de tu mente son potencialmente ilusorias o falsas. Hay bastantes otros temas sobre los que poder extenderse, como el del poder de las empresas privadas y corporaciones. En fin, este mundo al final de Philip K. Dick de una forma parece adelantarse un poquito, ¿no?, al género del cyberpunk. O también está el tema de ciertos choques socioculturales insuperables a los que se someten los personajes con tan solo retroceder 50 años. Porque bueno, imaginémonos qué podría pasar si en Estados Unidos nos movemos hacia los años 30 del siglo pasado. Aunque bueno, es Estados Unidos. Dependiendo de la zona tampoco hace falta viajar en el tiempo. En fin, el tema nuclear de la obra al final es que los protagonistas se ven como polillas desorientadas que revolotean contra el cristal de la realidad. La ven, pero la ven borrosa y desde fuera. Y esto es así hasta el último giro de la obra. Al final lo que tenemos es que desde luego Philip K. Dick escribió una breve pero entretenida e intensa novela de ciencia ficción sin crear a personajes profundos o complejos, pero aún así logrando transmitir un pánico, el pánico que podemos experimentar cada uno de nosotros si la seguridad de lo cotidiano tiembla y cede y la realidad se convierte en algo ambiguo e incierto.